hablamos que la soberanía de Dios, Dios reina sobre todas las cosas. Nada existe que no esté bajo el total y absoluto control de Dios. Amén. Eso aprendimos la semana pasada y también aprendimos la semana pasada algunas cosas como estas. Soy el único responsable. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de lo que se nos ha dado. Amén. Queremos y podemos leer esto juntos, que ya ahí dice que cuando yo les digo a ustedes que lean, ya tengo una información ahí, parece que en Zoom no se oye y en Facebook no se oye, pero vamos a arreglar eso un día. Vamos al contar tres para los que estamos aquí, vamos a leerlo juntos, amén. 1, 2, 3. Soy el único responsable. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de lo que se nos ha dado. Y eso es una de las grandes verdades absolutas. Dios es soberano, mas yo soy responsable de lo que se me ha dado. Recuerdan que hablamos la semana pasada, nuestra personaje, la persona que trajimos como invitado, fue a este gran hombre, Job, un hombre que entendió, que pudo ver la grandeza de Dios, que a pesar de todas las circunstancias se mantuvo fiel hasta el final, y este hombre entendió la soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios y tenemos otro invitado y es casi nadie y casi nada como Jonás. Jonás, hermanos, este libro, ese es el libro más criticado. Es el libro que los liberales se han burlado más del libro de Jonás y lo han comparado con aquellas famosas hazañas de Gulliver y aquel otro ¿se acuerdan del hombre que anduvo en el mar y con los monstruos marinos y todo eso? Se han burlado y es uno de los libros que más le ha costado al mundo recibir. Los liberales siempre argumentan, inclusive algunas posiciones que ellos encuentran y quieren agarrar y decir que el libro de Jonás es un libro que no tiene un valor, que realmente es una alegoría, que realmente no funciona. Sin embargo, si hay un libro que dentro del canon está registrado como uno de los libros fuertes con gran fundamento, es el libro de Jonás. El libro de Jonás inclusive aparece en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, quién era realmente Jonás, hijo de Amatía. Este hombre fue un hombre genuino, fue un hombre de verdad. Inclusive se compara con el apóstol Pablo en sus 4 viajes misioneros que Pablo realizó. Jonás tiene 4 capítulos y en cada capítulo Jonás hace un viaje misionero. El primer viaje misionero, por supuesto, fue dentro del pez. El segundo viaje que hace es cuando él va y es expulsado y va a tierra. El tercer viaje es un retorno que él hace a Dios de una forma tal, ¿verdad?, que nosotros podemos ver cómo él regresa. Sin embargo, tiene otra gran oportunidad de parte de Dios, se enoja con Dios porque el sol le empezó a pegar. Pero en la cuarta oportunidad nosotros vemos a Jonás, un hombre que al final tiene que regresar al cielo, como lo hizo nuestro Jesús. Este es el otro Jonás. Dice Jesús allá en Lucas que él es el otro que había de venir, y esto lo vamos a ver creo que al final. Bueno, vamos a ver, cuando Dios no hace lo que yo quiero. Jonás capítulo 1, del verso 1 en adelante. Este libro de Jonás habla de la soberanía de Dios, las cosas que suceden como él quiere que sucedan. El libro de Jonás nos presenta a Dios como el autor de la salvación. Dios tiene completa soberanía y autoridad sobre la salvación. Y si ustedes le prestaron cuidado y atención, cuidado no se dice, ¿verdad? Atención. Dice mi esposita que sí. Es que yo digo, usted no tiene cuidado, es que no, es que usted no me pone cuidado, no, él no me pone atención. Entonces ella me vive regañando. Pero ¿cómo que quieren que diga? ¿Cuidado o atención? Dice la mujer. Muy bien, gracias hermano. Tenemos que prestar atención, porque cuando prestamos atención, esa introducción, por eso es vital. Ustedes vieron qué fue lo que pasó. La gran tormenta, la ciudad de Nínive
Y vamos a ver ese dato porque es un dato impresionante para que veamos la soberanía de Dios. 600,000 personas para ese tiempo, una ciudad de esa calidad era algo extraordinario, era de las cosas impresionantes que pasaban. ¿Por quién fue construida? ¿Se acuerda? Era un hijo de quién? De Noé. ¿Cómo se llamaba? Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿Se acuerdan? Allá en capítulo 10, 11 se habla en Génesis. El que hizo la torre de Babel. Imagínense que ese hombre fue a construir Nínive. Pero algo muy interesante porque Nínive está en medio de esto, donde la soberanía de Dios será establecida a través de esto. Hermanos, la tormenta, hay una gran tormenta y esta es la tormenta y por eso dijimos, es la tormenta del Dios soberano. Esta es la tormenta del Dios que sabe cómo hacer las cosas. Hermanos, el libro nos presenta a través del profeta cómo el hombre quiere decirle a Dios la manera en que debe llevar a cabo la salvación. El hombre y nosotros somos expertos en andar aconsejándole a Dios. Somos tan buenos consejeros que a veces le decimos a Dios qué hacer, cómo me gusta, cómo lo quiero. Es que Nati tiene una sonrisa, Nati, bonita. Al final le decimos, Dios, es que a mí me gustaría así, yo lo quiero así, inclusive dentro de las formas, a veces doctrinales, se sacan de contexto algunas cosas y muchas personas ponen a decirle a las ovejas, no, vea, usted pídale a Dios, pero tiene que pedirle exactamente cómo usted lo quiere, o cómo usted la quiere, o cómo quiere ese carro, o cómo quiere usted aquello. Hermanos, a mí me parece que esto es lo que raya a veces en la situación en la que nosotros no podemos decir al Dios soberano qué hacer ni cómo hacerlo. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios sí sabe qué usted ocupa. Dios sí sabe qué usted requiere. Dios sí sabe cuál es el tiempo. Dios sí sabe cómo hacerlo, a qué hora hacerlo. Dios no es extraño a tu circunstancia. Dios no es extraño a tu situación. Dios no se le ha pasado todavía nada, se le ha pasado. Dios tiene control y cuidado de todas y cada una de las cosas. Esa gran tormenta que se levanta es que estaban por ese mar que era embravecido, ¿verdad? Sabían que eso no era una tormenta natural, era una tormenta sobrenatural. Sin embargo, cuando nosotros vemos el relato, a usted seguro le va a llamar la atención, como a mí me llamó la atención, ver a Jonás en medio de esa tormenta durmiendo en lo profundo del barco. Estaba durmiendo. Cuando ese mar estaba bravo, cuando dice que las olas golpeaban, el viento estaba furioso y Jonás estaba dormido en el barco. Eso es como más o menos cuando yo pego los gritos aquí y alguien, no, nadie se va a poder dormir con esos gritos míos. ¿O sí? No digo, no creo, ¿verdad? Porque este hombre estaba ahí. Pero a Dios eso no se le había pasado. Sin embargo, yo quiero tomar y que usted tome en cuenta algo, hermanos. Esto hay dentro del relato y la soberanía de Dios. A Dios no se le había pasado nada de todo esto. Dios usa al mundo, usa al incircunciso, usa al no creyente para hablarle al profeta. Y es el capitán del barco que sale y ustedes conocen la historia y va y le dice, ¿qué haces ahí, dormilón? Es este hombre, es el mundo diciéndole a la iglesia, ¿por qué estás dormida? ¿Por qué estás dormida? Hay una tormenta, hay una crisis, hay una situación drástica en el mundo. ¿Por qué duermes, iglesia? ¿Por qué duermes, profeta? ¿Por qué estás dormido? Y le hacen la entrevista y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿A cuál Dios sirves? Es emocionante poder ver el relato. Sin embargo, estamos hablando de soberanía.
Creemos que podemos huir de su soberanía. Y esto es un mal que afecta nuestras vidas. Nosotros en nuestra parte emocional, sentimental, muchas veces creemos que a Dios podemos correr de Dios. Y Jonás corre de Dios. Dios le tiene una palabra. Dios le habla de su voluntad. Y cuando Dios le habla a Jonás de su voluntad, el Jonás, este gran hombre, le dice: sí, esta es tu voluntad, pero esta es la mía. Usted me dice que vaya para allá y yo le digo, yo voy para allá. Cualquier parecido, hermanos, es mera coincidencia. Nosotros vivimos muchas veces este escenario. No le preguntamos a Dios, no le preguntamos a nuestro Dios: ¿qué tú quieres, Dios? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? Y muchas veces le preguntamos a Dios hacia dónde quiere que nosotros vayamos. Y aún Dios declarando hacia donde nosotros, Él sabe que tenemos que ir, y nosotros muchas veces tomamos otros rumbos. ¿Cuántos dicen amén valientemente? Están todos anotados, pueden pasar a consejería. No, hermanos, esa es una de las grandes realidades. Creemos que podemos huir de la soberanía de Dios. Creemos, ¿verdad que es casi ilusorio? Es casi, como usted dice, no creo. Yo no creo que alguien piense y diga que puede huir de la soberanía de Dios. Claro, nosotros lo hacemos. Nosotros no entendemos muchas veces el patrón de Dios. Nosotros a veces no entendemos cómo Dios está llevando nuestras vidas. Nosotros a veces, hermanos, por la falta de comunión con Dios, por relación con Dios, por estudio de la palabra, por meternos en Dios ahí, por buscarlo en el ayuno, en la oración. Hermanos, por favor, venga, terminemos el ayuno este viernes, por favor. Venga presencial, adoremos al Señor, compartamos juntos y clamemos a Dios. Terminemos este viernes a las 6:30, recuérdelo. A veces nosotros huimos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro punto. Cuando Dios trae tempestades, y cuando Dios trae tempestades, hermanos, Dios, como el autor de la salvación, Dios tiene completa soberanía y autoridad sobre su salvación. Y ahora sí quiero que vayamos al libro de Jonás. Jonás, en el capítulo 1, en el verso 3 y en adelante, porque cuando nosotros vemos en el verso 3, dice que Jonás bajó a Jope, donde encontró un barco con destino a ese puerto. Después de pagar la tarifa, subió a bordo y navegó hacia Tarsis para huir del Señor. Hermanos, esta es una escena tremenda. Ustedes saben, había una circunstancia que rodeaba la vida de Jonás, y la circunstancia que rodeaba la vida de Jonás es todo lo que estos hombres asirios habían hecho, todo lo que el pueblo había sido maltratado, cómo habían sufrido, cómo habían maltratado siempre al pueblo de Israel. Por eso el profeta está indignado, por eso el profeta está inconforme, por eso el profeta no quiere ir, porque él sabe, inclusive lo relata más adelante, dice: yo sé, Señor, yo sabía que usted los iba a perdonar, yo sabía que usted iba a tener misericordia de ellos, por eso yo no quería ir. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere para propósitos que solo Él sabe, y solo Él en su soberanía quiere que nosotros los podamos recibir. Cuando Dios trae las tempestades a tu vida, tienen un propósito. Si las tormentas vienen de parte de Dios, abrázalas. Si las tormentas y las crisis vienen de parte de Dios, abrázalas. Si las crisis y las circunstancias vienen de parte de Dios, usted tome cuidado de esto y entendamos que Dios quiere decirnos a través de las tempestades. Jonás se fue a dormir. ¿Qué va a hacer usted en media tempestad? Ahí tenemos el relato. De manera que Dios vuelve a mostrar su soberanía, echan suertes porque en ese barco lo único que habían eran idólatras, y echan suertes de la manera más incongruente, de la manera menos espiritual, sin estar en un culto, sin estar en medio de la alabanza y la adoración, sino que echando suertes, y la suerte cae ¿en quién? En Jonás. Y le dicen: ahora sí, entonces, ¿quién es? Entonces Jonás se ve obligado a decir: sí, yo sirvo al Dios del cielo.
Yo sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos. Qué emocionantemente, hermanos, esta es una de las predicaciones obligadas de Jonás. Jonás se ve obligado a predicar del Dios de los cielos. Que no nos suceda a nosotros, hermanos, que estemos obligados por las circunstancias a decir, soy cristiano. Muchas veces Dios todo lo usa para bien, lo usa ahí. Pero que nosotros estemos más bien viviendo en un comportamiento en donde podamos proclamar el nombre del Señor. No que en las circunstancias me digan, hey, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Y que al final usted se vea tan serio. Sí, es que mire que yo soy evangélico. Muchacho de Dios, ¿por qué no me había dicho? Ayer yo compartía con un muchacho, ¿verdad? Entonces yo le empiezo a ¿verdad? A veces uno, en la misericordia de Dios, uno vive por adelantamiento, ¿ah? Y le digo, ¿y qué? ¿Y usted qué? ¿Y Jesús? ¿Y sabe algo de Jesús? Un muchacho. Y entonces, después de que yo lo había oído hablar, y porque estuve un rato con él ahí, con otras personas, y entonces al final me dice, sí, claro, vea, yo iba a la iglesia. Es más, yo servía en la iglesia. Le digo, ¿en serio? Porque su comportamiento no estaba calzando. Y cuando yo le pregunto, él dice, no, yo servía en la iglesia. ¿Y por qué, muchacho, no volvió? Dice, no, es que hubo muchos problemas. Y hubo y yo le dije, no, tienes que volver a Jesús, tienes que volver a la iglesia. Pero nos vemos a veces obligados a decir, sí, vea, yo antes iba a la iglesia. Sí, vea, yo antes era cristiano. Mira, yo antes era pastor. Hermanos, a Jonás le dicen, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Vengo de Israel. Sí, soy un profeta de Dios. ¿Y por qué usted no nos había dicho, muchacho? Le dice el capitán, ¿por qué usted no nos había declarado? Y entonces Jonás le dice, no, vea, para que le salga el enredo, tíreme al mar y el mar se aquietará. No lo vamos a ver esta mañana, pero hay un deseo en Jonás de morir. Él 4 veces quiere morirse. Porque a veces eso es, hermanos, un espíritu antagónico al espíritu de Dios. Quiere morirse en vez de abrazar la voluntad de Dios. Écheme al mar. Después le dijo a Dios, no, mejor mátame. Antes de ir ahí, hermanos, Jonás era un racista. Jonás era un racista y no quería a los asirios. Alguien podría decir con justificada razón, pero no justifica nada, hermanos, que el amor de Dios sea sembrado en el corazón aún de nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aquí voy otra vez, es que volví a pasarme. Vamos a ver la soberanía de Dios y la segunda oportunidad que se le da a Jonás. A Jonás se le da una segunda oportunidad. El soberano Dios lo recomisiona. Vean qué gran amor, hermanos. Seguro usted y yo, ante esta situación donde Jonás primero huye de Dios, de su santa voluntad, después se echa a dormir al fondo del mar, al fondo del barco. Después es llevado ahí al vientre del pez. Y aún así, hermanos, con todo esto, Dios en su gracia y en su soberanía lo vuelve y lo recomisiona. Nosotros posiblemente lo hubiéramos despedido, ¿verdad? Jonás, a mí me hubiera tocado, yo le dije, Jonás, no me llame, nosotros lo llamamos, ¿sí? Por un asunto aquí de personal, de recorte personal, usted queda despedido. Porque no estaba haciendo el trabajo de Dios. Sin embargo, Dios lo vuelve a recontratar. Vean la soberanía y la gracia de Dios. La tormenta se levanta, el barco va de aquí para allá. Jonás dice, la única forma es que ustedes me lancen ahí. Hermanos, hay tanto que apreciar en esto y poder ver cómo la soberanía de Dios viene en control de todas y cada una de las cosas, hermanos. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que al final del tiempo, que al final de nuestra vida, todas las cosas operarán a bien, que nuestro Dios soberano es un Dios de oportunidad. Pero la oportunidad que Dios nos da a nosotros como su iglesia, como sus hijos, tiene que ser considerada. Y tiene que ser abrazada con humildad y sencillez de corazón. Y volvernos nosotros de rodillas ante el Dios justo y santo y poder decir, Señor, perdóname.
Señor, ten misericordia de mí. Y no volvernos nosotros soberbios y seguir haciendo lo que no corresponde a la piedad. Hay personas que no han logrado entender la misericordia nueva cada mañana. Dios da oportunidades cada mañana, cada momento, cada instante. Sin embargo, muchos aún que han confesado que Jesús es el Señor, aún muchos que se han confesado creyentes, cristianos evangélicos, siguen haciendo las cosas que no son conforme la piedad. Y esto no está bien para un Dios que es un Dios soberano, que sabe cómo recompensar y sabe cómo recomisionar. Yo no sé cuál sea tu situación, pero es de considerar que nosotros hoy podamos examinar nuestro interior y decir, Señor, de verdad, entonces estoy haciendo y viviendo conforme tu plan y tu propósito. ¿O estoy desperdiciando mi día y mi vida, hermanos? Porque a veces pensamos como Jonás que podemos huir. A veces como Jonás pensamos, es que aquí sí Dios aquí sí Dios sabe, ni sabe dónde estoy. Dios sí lo ve todo, Dios lo sabe todo. Dios sabe qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Amén. Necesitamos tener ese gran cuidado. Vamos a ver. Dentro de todo esto, esta parte, y voy aquí un poquito rápido, después vamos a devolvernos a otro momento, porque es importante, hermanos, descansar en la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leámoslo ahí, leámoslo. 1, 2, 3, ¿qué dice? Descansa en la soberanía de Dios. ¿Cómo? Descansa en la soberanía de Dios. Hermanos, nosotros pensamos que es que todo lo que nos está pasando, que el mundo se nos derrumbó, que la situación en la casa ahora sí es cierto, esto es un desastre. Nosotros pensamos que el país está hecho un desastre, ¿no? Que el trabajo es un desastre, que el matrimonio es un desastre, que la cosa está patas arriba, ¿verdad? Perdón por el francés, pero Dios soberano tiene todo el control. ¿Quién tiene el control? ¿En qué debemos descansar? Hermanos, Dios tiene el control y el cuidado de todas las cosas. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad suya y mía está siendo que si usted conoce, porque el que conoce, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cómo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo voy a descansar en la soberanía de Dios, haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Es mi responsabilidad, es mi privilegio. Entender que Dios me está dando posibilidad de vida, oportunidad, inteligencia espiritual, inteligencia natural, para que yo haga las cosas de la forma más adecuada. Descanso en la soberanía de Dios, en el sentido en que yo sé que un paso que yo dé, Él va delante de mí, que yo no estoy solo, que no estamos solos, que somos sus hijos, que nosotros estamos alineados al corazón y a la verdad de Dios. Pero que yo tengo una responsabilidad de vivir sabia y santamente. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el camino de santidad es un proceso en la vida del cristiano, en oportunidades día a día a día. Amén. ¿Cuántos dicen amén o ay de mí? Amén. Jonás y el gran pez. Hermanos, el capitán, cuando se le acercó, le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo es que estás durmiendo? Ay, hermanos, esa es la pregunta que yo haría también. Realmente, hermano, no hay una respuesta. Pero vea lo que le dice el mundo a la iglesia. Vea lo que le dice el capitán a Jonás. El capitán le dice: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos la causa de quién nos ha venido este mal. ¿Quién es responsable? Hermanos, el meollo es que el paganismo, alguien en esta nave ha ofendido a Dios. El paganismo está diciendo, el mundo hoy le está diciendo a la iglesia: ¿dónde está la iglesia? La iglesia está siendo criticada y señalada por errores que se cometen desde aquí.
Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque hay pastores que se han descuidado en su teología, en su doctrina, en su exégesis. Y muchas veces, hermanos, el mundo, el paganismo nos está señalando. Y entonces es que esos pastores son un montón de ladrones. Es que esos pastores son unos abusadores. Es que esos pastores son manipuladores. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces tienen razón. Qué vergüenza, pero es cierto. ¿Aló? Y necesitamos arrepentirnos de esto. El paganismo está señalando, pero tiene muchas veces razón, porque el testimonio del cristiano en general está, hermano, yéndose a veces como el agua entre las manos. Porque muchas veces hoy los jóvenes y en general mucha gente de iglesia, hermanos, se ha vuelto permisiva ante los grupos minoritarios, ante las cosas que no son, y operan de una forma inadecuada. Estamos dando lugar a muchas cosas que no son conforme las escrituras. Y cuando la palabra no es presentada de forma adecuada y la palabra no es defendida en mansedumbre, de la forma en que la palabra a nosotros nos enseña, y dejamos que la permisidad venga y dejamos que las cosas sigan haciéndose, hermanos, la soberanía de Dios se ve dañada, se ve tocada, se ve maltratada. El testimonio cristiano se ve diluido, y no podemos permitirnos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, que se diluya la palabra y que el testimonio sea tan malo, hermanos. Necesitamos levantarnos en las rodillas, primeramente, en el ayuno, en la oración, y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. No vamos a permitir, hermano, no se permita dar ciertos chances usted en su vida de defraudar y de ser un mal testimonio, porque esto no agrada a Dios, y esto está haciendo que el mundo y el paganismo esté señalando como fue señalado Jonás. La soberanía de Dios está ahí en medio de todo esto. A Jonás lo confrontan y la confrontación se lleva a cabo ahí en ese versículo 8 que ustedes tienen en el capítulo 1. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, hermanos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Quién eres? Están tratando de entender quién es este hombre y de dónde ha venido y con quién está asociado. Llegar al fondo de todos estos asuntos aterradores. Qué torta, hermanos, cuando uno mira en los periódicos y al final la portada es: pastor en la cárcel, pastor acusado de violación. Hermanos, qué duro. ¿O no es duro? Necesitamos retornar a la soberanía de Dios y entender que a Dios no se le pasa nada, y que nosotros debemos de tener cuidado en sobremanera con respecto a todo esto. Jonás es tirado, Jonás es tragado por el gran pez, que es donde vemos, hermanos, cómo es recomisionado en el versículo, en el capítulo 1, ¿verdad? Que la palabra del Señor viene por segunda vez a Jonás. Hermanos, volvemos a intentar esto y apretemos otra vez el Señor. Bueno, le acabo de resetear, ¿verdad? Empecemos de nuevo otra vez, a ver si acaso. Empecemos de nuevo. Sin embargo, hermanos, le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate y ve a Nínive, haz lo que te dije la primera vez, predique el mensaje que yo te diga. Entonces, en esta ocasión dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad en gran extremo en esos días. Saben, hermanos, el Jonás en el gran pez, para que vean la soberanía de Dios, qué profunda y qué fuerte es la soberanía de Dios, porque en la soberanía de Dios todas las cosas ayudan a bien. El nombre de Nínive, y por eso en la introducción quería que le pusiéramos mucho cuidado a esto, se piensa que se derivó de Ninus, lo cual se habría derivado de Nimrod y significa la residencia de Nimrod, ¿verdad? Y ya dijimos quién era. Realmente
lo que ese pueblo se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba ese pueblo? Se llamaba el pueblo pez. Así se llamaba. Empiezan ustedes a colocar la historia. El pueblo pez, el cual habría sido un nombre apropiado. ¿Y por qué llamarían a un pueblo, ciudad pez, si estaba a más de 600 kilómetros del agua? ¿Verdad? Investigando, hermanos, es porque adoraban al dios pez, Nazche. Adoraban al dios pez. La hija era una diosa pez de agua dulce y también adoraban al dios pez, a Dagón, quien tenía cabeza de un pez y el cuerpo de un hombre. Vean la soberanía de Dios. Solo imagínense a Jonás llegando. Sale Jonás del agua y empiezan el pueblo a decir, uy, ¿de dónde viene? ¿Quién eres? Me llamo Jonás y vengo del vientre del pez. ¡Oh! Este es un hijo de los dioses. Viene del pez, del Dios que nosotros adoramos. Este hombre salió del pez al que nosotros le rendimos culto, al que le rendimos alabanza y adoración. Y Jonás dice, sí, yo vengo del vientre del pez. Hermanos, yo me emociono mucho en mi corazón porque yo digo, Señor, nada, 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 y otra vez, nada a Dios se le ha pasado. Solo imagínense el testimonio. Y esto da como resultado, este testimonio de que Jonás venía saliendo del pez y que les dijo, así dice el Señor, arrepiéntanse porque vendrá el gran juicio contra ustedes. Arrepiéntanse porque el día final viene para ustedes. ¿Y quién lo decía? El hombre que venía del pez. Esta gente que era idólatra tenía una razón. Por eso se adjudica en qué forma esa ciudad todos se arrepintieron. Y cuando decimos todos, tenemos consecuencia o tenemos información benigna, de mucha fidelidad, porque es el rey el que se pone cilicio y ceniza y dice, inclusive no solo los hombres, los animales dejarán de comer, las bestias dejarán de comer. Aquí todo mundo se mete en ayuno y en oración y este pueblo declara a Jehová como el Dios de los cielos y de la tierra. Aleluya. 600,000 personas convertidas a la voz del profeta que salió de la boca del pez. Pueden ver, hermanos, la soberanía de Dios, cómo Dios todo lo usa para bien. Dios todo lo usa a bien. No descartes en tu vida nada. No digas más, hermano amado, hermana amada. No, yo creo que es que viera que es que qué casualidad. No, los que vivimos bajo la sombra del Omnipotente, los que vivimos bajo la gracia y la fe en Dios, no decimos, ¿vio qué casualidad? No, vea qué soberanía la de Dios. Vea cómo Dios opera bien en esto. Vea cómo Dios está haciendo las cosas. El gran pez, por supuesto, hermano, imagínese Jonás ahí diciendo, yo salí del pez. Y ellos adoraban al pez completo, nuestro Dios, ¿verdad? Disculpen. Tengo que ir cerrando porque ese reloj, todo ayuda bien, reloj. Gracias. Dios es soberano. Todo ayuda a bien. La predicación de Jonás fue espectacular. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Y simplemente siguió diciendo eso y diciendo eso y diciendo eso todo el día conforme caminaba. Hermanos, y después, en uno de los versículos más suavizados en todas las Sagradas Escrituras para describir una obra milagrosa, monumental de Dios, que usted puede leer en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué dice? Otra vez, digámoslo.
Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Otra vez, los hombres de Nínive creyeron. Qué hermoso, hermano. Hermanos, la salvación es de Dios. Es más, es la declaración final y no vamos a entrar ahí otro día. Hay tantas cosas ahí, hermanos, que yo quisiera como que ustedes tuvieran todo el día. Yo tengo todo el día, yo sé que ustedes no, para compartir, porque hay cosas hermosas que nosotros pudiéramos aprender en esto de la soberanía de Dios a través del libro de Jonás. Pero ¿qué hicieron los hombres que creyeron a Dios? A mí me hubiera gustado un poco más de detalles acerca de cómo sucedió que se convirtieran 600,000, pero no están escritos. Sin embargo, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Qué mensaje, hermanos. Saben, porque a la predicación del soberano Dios en el barco, cuando ustedes lo lean y saquen un rato si tienen el chance, léalo para que vean, los hombres del barco todos adoraron a Dios. Todos adoraron a Dios. Todos proclamaron a Jehová como el único Dios verdadero. Cuando estemos allá, nos vamos a encontrar algunos de los barcos del barco de Jonás. Ahí le puede preguntar: ¿usted estuvo, no, de casualidad usted no andaba en el barco cuando Jonás? Sí, yo me convertí cuando Jonás lo echamos al mar y el mar se aquietó. ¿Sabe usted algo de Jonás? No sabemos de Jonás, pero qué dicha que usted lo echó de jupa al agua para que ese hombre pudiera hacer diferencia. Aleluya. Gloria al Señor. Déjenme terminar, o por lo menos continuamos el próximo domingo con nuestra cuarta entrega con respecto a la soberanía de Dios, todos totalmente invitados. La evidencia de un Dios soberano. Hermanos, hay una evidencia que nuestro Dios es un Dios soberano. Y hay algunas cosas que son importantes, hermanos. Pudiéramos hablar, ¿verdad? Porque en la superficie trata de Jonás, pero debajo de la superficie tiene que ver con Dios. Este libro de Jonás es el libro del Salvador, del Rey soberano que salva, que levanta tormentas, que cumple propósitos, que anuncia que todo está bajo su control y sus manos, lo que está en el mar, debajo del mar. Podemos ver, hermanos, podríamos aquí hablar de la oración que Jonás. Sin embargo, hay algunas, por lo menos 3 evidencias que quiero dejar hoy en claro. Dios es un Dios creador. Y cuando hablamos de este Dios, es un Dios que creó los cielos, la tierra. Hermanos, Dios todo lo creó. Dios todo lo creó. A Dios no se le ha salido nada de sus manos. ¿Por qué tememos muchas veces? ¿Por qué andamos en angustia? ¿Por qué andamos a veces, hermanos, en dolores y en aflicciones? Porque no entendemos que Dios es un Dios creador, todo lo creó. Usted no se morirá ni antes ni después. Usted no partirá su presencia ni antes ni después. Es el día de Dios, es el minuto de Dios, es el segundo de Dios. Dios todo lo creó. Dios es un Dios creador. Y esta es la evidencia más grande de que Dios es un Dios soberano. Lo segundo es que Dios es un juez supremo y no podemos olvidarlo. Dios es un Dios supremo. Y cuando Dios es un Dios supremo es porque es juez sobre todas las cosas. El que juzga justamente. El que hace justicia. El que viene y pone, hermano. Y cuando el juez dice, se hace. Cuando el juez declara, así es. Pues, bien. ¿Sí dijo el juez? Así se hace. No sé si en la casa del juez también es así. Lo que el juez, no, hermano, qué pena, qué pena. Es la jueza. Ok, es que esa es la sala constitucional, está más arriba. Entonces, hermano, qué pena.
No, sabemos que Ruti es una bendición. Pero cuando el juez dice, el juez ejecuta. Y lo tercero es algo precioso sobre la evidencia de un Dios soberano. Es un nuevo Jonás. Es más que Jonás está aquí. Jesús le dice, y lo relata Lucas y lo relata Mateo, y Jesús le dijo, señal no le será dada, sino la señal que se le dio a Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y que después fue sacado a tierra. Dice, señal no le será dada a esta generación maligna, sino la señal de Jonás. Y aquí dice, alguien más que Jonás. Y nuestro Jesús es el Jonás del Nuevo Testamento, que conociendo la voluntad de Dios vino a predicar a sus enemigos, que vino a predicar cuando Jonás no quiso ir porque eran enemigos asirios, porque habían maltratado a su pueblo. Nuestro Jesús, el Jonás del Nuevo Testamento, viene y predica a sus enemigos, a los fariseos y a los escribas y a los idólatras. Nuestro Jesús viene y es muerto, como Jonás también en el vientre del pez 3 días en sepultura. Pero después es sacado a resurrección. ¡Aleluya! A resurrección. Y está sentado a la diestra del Padre y volverá y juzgará a los vivos y los muertos y su reino no tendrá fin. Esta es la soberanía de Dios. La evidencia de un Dios soberano es que levanta de entre los muertos aquellos que Él sabe que son su testimonio, que Él es el Dios soberano que está sobre la muerte. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios soberano. Usted está en las manos de un Dios soberano. Hermano, usted lo puede decir. Diga, yo estoy en las manos de un Dios soberano. Mi Dios es un Dios soberano. Amén. Para ustedes que están allá en casa, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios lleno de gracia. Y esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar y decirte gracias, porque la soberanía es una soberanía, Señor, que pasa el entendimiento, que pasa pensamientos, que nosotros no logramos entender, captar todo, Señor. Pero tú todo lo haces de forma adecuada, en el tiempo exacto, en el tiempo preciso. Tu voluntad es la mejor. No hay otra, Señor. Tu plan es el mejor. Tu tiempo es el perfecto. Por eso te damos gloria y honra y nos entregamos en esta mañana en el nombre de Jesús al Dios soberano. En el nombre de Jesús, iglesia, hermano, hermana, usted que está aquí, dígale, Señor, enséñame a creerte a ti desde la soberanía, que todo lo que me está pasando, que todo lo que estoy viviendo, que todo lo que no entiendo, que todo lo que me está confundiendo, que todas las decisiones, que todo lo que tengo que hacer está en manos de tu soberanía. Tú eres un Dios soberano sobre todas las cosas y por eso a ti te damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Por eso al que está sentado en el trono y al Cordero alabamos y bendecimos al Dios de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Él se merece. Gracias, Señor. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Todo honor y gloria. Amén.